Saludos. Para realizar los siguientes ejercicios de C, se debe utilizar lo que son las funciones de C. Y una función de C no es más que una fórmula que está predefinida. Y en dicha fórmula le tenemos que insertar algunos cuantos parámetros. Miren, este ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy, en el primer ejercicio tenemos lo que es una nómina, en el cual debemos buscar el valor de AFP, el valor del seguro familiar de salud, el total de descuento y lo que es sueldo neto. También debemos buscar el promedio del sueldo bruto, de la AFP, del seguro familiar de salud y del sueldo neto. Debemos buscar el total de empleados, el total de consejos, el sueldo más alto y el sueldo más bajo. Pero para realizar dicho ejercicio, primero tenemos que conocer algunas funciones básicas de C, como es la función promedio. Esta función devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos. Por ejemplo, si un intervalo de la A1 hasta la A20 contiene números y usamos la siguiente función, esto nos va a devolver lo que es el promedio. También existe lo que es la función contar. Esta función cuenta la cantidad de celdas que contiene números dentro de una lista de argumentos. O sea, si deseamos contar la cantidad de personas que hay en una lista, debemos buscar una columna y seleccionar un rango de celdas que contenga el número, y esto nos va a devolver la cantidad de celdas que contiene el número dentro de esa lista. Luego existe lo que es la función contar punto sí. Todas las funciones que terminen en punto sí quiere decir que es una función lógica, o sea que debe de tener un criterio específico para poder funcionar. Luego existe lo que es la función suma, esto sirve para sumar un rango de celdas o un rango de valores. También existe lo que es la función sumar punto sí. Esta función permite sumar una lista de argumentos en la cual se cumpla un criterio o un intervalo específico. Existe lo que es la función sí, es una función más popular de C, y esta permite realizar comparaciones lógicas y devolver un valor si es falso o si es verdadero. Existe lo que es la función go. Esta función lo que hace es devolver lo que es la fecha actual. Y la última función que debe de verificar es la función sin fecha, que esta calcula el número de días, meses o años entre dos fechas. Pero para utilizar esta función, ese no se encuentra mayormente, o sea, no tiene la parte de ayuda. Aquí debemos escribir lo que es sin fecha, seguido de la fecha inicial, punto y coma, dependiendo de la configuración de su Excel. Puede ser que sea coma, sea punto y coma. Luego lo que es la fecha final y luego la unidad. ¿Y cuál es la unidad? Bueno, la unidad se escribe entre comillas. Puede ser que si quiero año, va a ser Y, si quiero mes, va a ser M, y si quiero día, va a ser D. Pasamos a lo que es el ejercicio. En este ejercicio, aquí abajo especifica que la AFP va a ser igual a lo que es sueldo bruto, multiplicado por el porcentaje de la AFP. Ahora, pasando a lo que es el, aunque sea un poco diferente que yo estoy usando, que ustedes vayan a usar, porque tengo una versión que es 2022 y puede ser que alguna parte sea muy diferente. Si nos vamos a apartado de fórmula, aquí puede decir biblioteca de fórmula, aquí van a salir las más usadas recientemente, aquí van a salir todas las funciones financieras que existen. Aquí van a aparecer todas las funciones que son lógicas, las funciones que tienen que ver con texto, las funciones que tienen que ver con fecha y hora, las funciones que tienen que ver con búsqueda y referencia, funciones trigonométricas, y aquí también salen más funciones como estadística, ingeniero, cubo, información y contabilidad. Pero en este caso vamos a utilizar unas funciones básicas y vamos a comenzar con el primer apartado. En el primer apartado dice que la AFP va a ser igual al sueldo bruto multiplicado por el descuento de la AFP. Entonces aquí, para comenzar cualquier función o fórmula de C, debo de comenzar con el símbolo de igual, selecciono lo que es sueldo bruto y eso lo multiplico por el valor de la AFP y le doy Enter. Si se le pone de esa manera, ustedes dándole dos clics o ampliando la celda, ahí pueden ajustar lo que es el texto.
Y luego, si yo uso lo que es autodesplazar, para usar autodesplazar, si yo le doy hacia abajo, o sea, si yo uso autodesplazar, de esa manera sucede lo siguiente, miren. Cuando se usa autodesplazar o auto de lleno, él va a ir cambiando aquí con esa. Luego va a seguir esa celda con esa con esa, y esa con esa, y así sucesivamente. Y en cambio, miren, cuando yo le dé clic, pueden observar que me está haciendo esa con esa. Luego en la parte de abajo me está haciendo esa celda con esa celda. En este caso, yo deseo que esa celda se me quede fija, o sea, que esa celda no cambie. Que la celda que está en la parte del lado, que viene siendo el sueldo bruto, vaya cambiando y la celda de la AFP no me cambie. Entonces, para eso yo debo de colocar lo que es símbolo de peso, tanto en la parte de adelante, que viene siendo de la columna, como fijando lo que es la fila, o seleccionándola y pulsando lo que es la tecla de F4. Y ya colocando lo que es el símbolo de peso, yo puedo usar la función de autodesplazar, y como pueden ver, en todos los casos viene siendo utilizando lo que es G5. O sea, en todos los casos, miren, va cambiando lo que es el producto, pero me sigue utilizando lo que es G5. Entonces, en el seguro familiar de salud haría lo mismo. Selecciono lo que es sueldo bruto y eso lo multiplico por el seguro familiar de salud, pero el seguro familiar de salud, que viene siendo G6, lo voy a fijar con la tecla de F4 y le doy Enter. Y ahí ya lo puedo autodesplazar. Y en todos los casos pueden ver que se va a autodesplazar lo que es sueldo bruto, autorellenar, pero lo que viene siendo el porcentaje de cuentos de seguro familiar de salud viene quedando en mismo, o sea, viene quedando en la misma celda, que en este caso viene siendo G6. Luego sigue el total del cuento. El total del cuento no va a ser más que la suma de la AFP y de seguro familiar de salud. Y eso lo puedo usar en autos de lleno. Luego sigue lo que es sueldo neto, y el sueldo neto va a ser igual a sueldo bruto menos el total de descuento. Y eso lo puedo autodesplazar. Y ya tengo que completar lo que es la nómina. En este caso, ahora me está pidiendo que saque el promedio de lo que es sueldo bruto, de seguro familiar de salud, de la AFP y de sueldo neto. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, hay dos formas de hacerlo. Las funciones funcionan de la siguiente manera. Aquí yo puedo colocar lo que es la palabra promedio y selecciono el rango de lo que es el sueldo bruto. Y de esa manera yo voy a sacar lo que es el promedio de todo ese rango. Pero también aquí me pide lo que es de la AFP. Yo pudiera venir, selecciono ese rango y en el cuadro de nombre que ya ustedes conocen, aquí yo les digo que esto se va a llamar AFP y el Enter. Entonces aquí yo utilizo lo que es la fórmula, de lo que es promedio, y entre paréntesis aquí yo voy a escribir el rango, que en este caso viene siendo AFP. Si se dan cuenta, se me acaba de seleccionar lo que es el rango y le doy Enter. O también lo podía hacer de manera manual, o sea, vuelvo y escribo la palabra promedio, selecciono lo que es el seguro familiar de salud y le doy Enter. Y también podía hacer con el sueldo neto, yo podía poner lo que es la palabra promedio, selecciono lo que es sueldo neto y de esa manera ya yo tengo lo que es el promedio de cada uno de esos elementos. Entonces aquí me dice el total de empleados. Entonces el total de empleados yo voy a utilizar la fórmula que se llama contar. Esta fórmula cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de una lista de argumentos. En este caso, lo que voy a hacer, el total de empleados, no puedo contar con los nombres, o sea, si selecciono los nombres, me va a dar un inconveniente. Voy a verificar bien. Utilizo la función contar. Si selecciono los nombres, me va a dar 0, porque debo de utilizar aquí una lista que contenga números. En este caso podría ser el sueldo bruto, la AFP o el total de cuento. O sea, cualquier lista de ellos, cualquier rango,
que contenga un número, la puedo seleccionar y me va a devolver el total de empleados que hay. Entonces, el siguiente dice total de consejes. Para ver total de consejes vamos a utilizar lo que es la función contar.si. Dice que para contar los números de una celda que cumplan con un criterio específico. Por ejemplo, y el criterio específico en este caso viene siendo la palabra conseje. ¿Cómo lo realizo? Yo puedo colocar igual. Puedo utilizar lo que es la función contar.si. En ella, si no tengo mucho conocimiento de lo que me está pidiendo, puedo venir a la parte de ayuda y aquí me dice rango. Bueno, el rango en este caso va a ser los cargos, porque yo deseo contar la cantidad de consejes que hay. Selecciono los cargos y luego ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es lo que yo quiero que me cuente, lo que yo quiero que me cuente. Entonces para eso coloco la palabra conseje. Y con ese rango me dice que hay 5 consejes, y esa es la forma en la que utilizo. Lo primero que estoy diciendo que en la columna cargo me cuente la cantidad de consejes que hay. Luego me solicita cuál es el sueldo más alto y cuál es el sueldo más mínimo. Para eso voy a utilizar lo que es la función sueldo más alto, la función máximo, que esta lo que me cuenta es de todo un rango de datos. Él me cuenta el número más alto. Igualmente que la función mínimo hace lo mismo, pero viceversa. Dentro de un rango, él me busca la cantidad más pequeña. Y esta parte que dice total de la AFP, de Seguro Familiar de Salud y de sueldo neto, esto lo vamos a utilizar usando la función suma, que esto es lo que me va a sumar todos sus valores. Entonces yo selecciono lo que es la AFP y automáticamente me suma. Entonces haría lo mismo con el Seguro Familiar de Salud, sueldo neto, sería lo mismo utilizando la función suma, pero con cada columna que le corresponde. Luego sigue total de sueldo de conseje. Entonces para yo saber total de sueldo de conseje, voy a utilizar lo que es la función sumar, pero sumar.si. ¿Y cómo la utilizo? Bueno, vengo aquí lo siguiente, pongo sumar.si. Aquí me especifica el rango. Bueno, este es el rango el cual yo voy a evaluar. Bueno, el que yo voy a evaluar viene siendo la columna cargo, porque ahí es que voy a buscar cuántos consejes hay. Luego el criterio, pongo un punto y coma. El criterio, entre comillas, va a ser lo siguiente, la palabra conseje. Y luego me especifica rango a sumar. Bueno, esto va a ser el sueldo neto. Entonces, lo que estoy diciendo con esta fórmula es que me busque todos los consejes y me sume el sueldo de esos consejes en este rango. Y ahí le puedo dar enter o puedo cerrar paréntesis y darle enter. Y como pueden ver, ahí me está sumando el total de consejes que hay. Y haría lo mismo con el total de cajero y con el total de vendedor. Lo único que va a cambiar en este caso sería la palabra, o sea, sería el criterio. En el caso sería cajero y en el otro caso sería vendedor. Luego, en el siguiente ejercicio vamos a utilizar lo que es la función OR y la función sin fecha para ver la cantidad de años que hay dentro de dos fechas, la cantidad de meses y la cantidad de días. Este espacio que se me quedó vacío, aquí esto lleva días. Entonces aquí donde se cuenta OR, ustedes van a colocar el símbolo de igual y ahí va a aparecer la función OR. O lo pueden eliminar completamente y aquí colocan lo que es la función OR y cerrar paréntesis, y esa función lo que devuelve el día actual en la cual se está realizando esta operación, o sea, en la cual se está realizando el video. Entonces, miren, dentro de estas dos fechas yo quiero saber la cantidad de días. Dentro de estas dos fechas, la cantidad de meses. Dentro de esas dos fechas, la cantidad de años. Entonces, ¿cómo comienzo? Miren, esta función funciona de la siguiente manera. Yo coloco el símbolo de igual, coloco la función sin fecha, hago un paréntesis y aquí me pide el argumento. En este caso me dice una fecha inicial. Aquí puedo colocar punto y coma, pero en algunos casos va a ser solamente coma. Ahí deben de ver cómo esté configurado su Excel. En este caso es punto y coma. Luego lo que es la fecha final, pongo punto y coma. Y entre comillas voy a poner
En este caso, la Y, que la Y sirve para devolver la cantidad de años que hay dentro de dos fechas. Y luego sería lo mismo, para yo saber la cantidad de días que hay dentro de dos fechas, coloco la palabra sin fecha, luego paréntesis, coloco lo que es la fecha inicial, coloco punto y coma, luego fecha final, punto y coma, y aquí, entre paréntesis, voy a colocar la Y, la D. Y eso me está diciendo que me devuelve la que es la cantidad de días. Y si quiero saber la cantidad de meses, o sea, sería la misma fórmula. Yo coloco lo que es la palabra sin fecha, hago paréntesis, coloco fecha inicial, en este caso punto y coma, luego fecha final, punto y coma, después entre comillas la cantidad de meses, coloco la letra M y cierto, y el enter. Y entonces en estos casos haría lo mismo, aquí pongo día, aquí pongo año y aquí pongo día nuevamente. Y de esa manera termino ese pequeño ejercicio. Luego sigue lo que es este ejercicio de factura y vamos a ver la descripción. Dice: el tipo de pago debe de ser de una lista desplegable de la hoja tipo de pago. Entonces, ¿cómo hago el primer proceso? Debe de ser una lista de los datos que están en esta hoja. Entonces, eso lo hago de la siguiente manera. Vengo aquí a esta celda que tengo en blanco, veo la función que se llama datos, veo la opción que se llama validación de datos. Aquí selecciono que sea una lista. Aquí selecciono el origen, cuando se me pone de esa manera, veo la opción que se llama tipo de pago, selecciono todo este rango de celda, le doy enter, y automáticamente aquí pueden ver los tipos de pago. O sea, aquí tengo efectivo, tengo cheque, tengo tarjeta. Y si yo aquí seleccionara un tipo de pago nuevo, vamos a poner un tipo de pago que se llame A, o un tipo de pago que se llame AB. Si yo vengo aquí a factura, automáticamente van a ver que me sale ese tipo de pago. Y si ese tipo de pago yo lo elimino, también se me elimina de la parte de factura. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué tipo de pago aquel. Entonces el importe viene siendo el precio unitario por la cantidad. Entonces bueno, pongo igual, precio unitario multiplicado por la cantidad. Ahora será que no era, o sea, precio unitario multiplicado por la cantidad. Y eso lo puedo autodesplazar. ¿Por qué motivo? Porque aquí yo voy multiplicando lo que es la cantidad por el precio unitario, cantidad por precio unitario, y así sucesivamente. Luego, en la parte que dice su total, el subtotal es la suma del importe. Pero coloco la palabra suma, selecciono todo ese rango que deseo sumar y le doy enter. Entonces, en la parte de descuento dice: si el cliente paga en efectivo, tiene un descuento de un 5%, en caso de lo contrario no. Entonces, esa parte vamos a utilizar lo que es la función lógica que se llama si. Esta es una función que nos permite hacer comparaciones, nos permite hacer diferentes preguntas. Entonces, en ese caso, para que la fórmula se me quede dentro de lo que es hacer, me va a ajustar el texto. Entonces, aquí vengo, selecciono lo que es la palabra sí, y aquí me dice la prueba lógica. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba lógica en este caso? La prueba lógica va a ser la siguiente: si el tipo de pago es igual a la palabra efectivo, entre comillas, siempre, todo el texto siempre va entre comillas. Luego ahí coloco lo que es punto y coma. Si se dan cuenta, aquí me va a indicar si es punto y coma o si es coma. Coloco punto y coma y luego le hago la pregunta. La pregunta es si eso funciona, si eso es verdadero. Su total lo voy a multiplicar por el 5%. Y en caso de que no sea así, que me devuelva el valor 0, o sea, de valor falso, que me devuelva 0. Y cierro paréntesis. Y aquí podemos probar, miren, si el tipo de pago es efectivo, me devuelve lo que es descuento. Si es otro tipo, cualquier otro tipo de pago, puede notar que no me aplica lo que es descuento, que solamente me lo aplica con lo que es efectivo. Y luego el total va a ser igual a lo que es su total menos el descuento. Y verificamos que eso esté cambiando automáticamente.
Como pueden ver, cambia automáticamente, aplica descuento y quita descuento cuando no es efectivo. En el siguiente ejercicio que trata por lo que es calificación o nota, van a realizar lo siguiente. Aquí en este apartado la nota final va a ser igual a la suma de primero, segundo, tercer parcial más los 10 puntos de asistencia. Luego aquí puedo usar lo que es autodesplazar y puedo ver que se me va a autorellenar correctamente. Por este caso, sí se va a ir autorellenando, o sea, se van a ir tomando cada celda sucesivamente. De cada estudiante se va a sumar lo que es el primero, segundo y el tercer parcial. Entonces, en los siguientes apartados, yo quiero ver el total de personas que aprobaron, el total de personas que están reprobadas y deseo ver la cantidad de estudiantes que hay por carrera. Entonces, eso yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Bien, el total de las personas que han aprobado, ahí yo puedo utilizar lo que es la función contar.c, contar.c. Y aquí selecciono el rango va a ser la nota final. Luego vuelvo y el criterio va a ser lo siguiente. El criterio para yo saber si una persona está aprobada es que la calificación tiene que ser mayor o igual a 70. Entonces yo digo si la calificación es mayor, entre comillas, si es mayor o igual a 70, el estudiante está aprobado. Y me dice que hay 14. Entonces, en el caso de reprobado sería lo siguiente. Yo digo la función contar.sí, selecciono el rango de la nota final. El criterio va a ser, en este caso, el criterio va a ser el siguiente. Que la calificación, entre comillas, tiene que ser menor a 70. O sea, si es menor a 70, el estudiante está reprobado. Y me dice que hay 11 estudiantes que están reprobados. Entonces, aquí me dice cantidad de estudiantes por carrera. ¿Y cómo yo puedo saberlo? Utilizando la misma función, yo digo contar.sí. Me dice algo, bueno, en este caso va a ser la carrera que yo voy a evaluar. Pongo punto y coma y luego me dice criterio. El criterio en este caso, como es la palabra psicología y yo quiero usar autodesplazar, si yo aquí coloco lo que es sí, así, la palabra psicología, abreviado, aquí si yo autodesplazo, me va a salir todo, o sea, me va a salir todo de psicología, lo único es que se va a ir desplazando. Entonces lo correcto que yo debo utilizar aquí es especificar que en este caso yo deseo que me utilice esa celda para hacer la comparación. Y esta celda que me la deje fija, entonces la selecciono y presiono la tecla F4, o sea, para que no me la mueva. Y de esa manera puedo usar lo que es autodesplazar y se me completa la cantidad de personas que hay por cada carrera. Luego deseo saber la calificación más alta, aquí utilizo la función máximo, selecciono lo que es la nota final y él me va a devolver lo que es la calificación más alta, que en este caso viene siendo un 100 y podemos verificar que ese 100 pertenece al learner. Y luego buscamos la calificación más baja. Entonces verificamos con la función mínimo, utilizamos ese rango de celda de la nota final y le damos este. Y veo que la calificación más baja es 9. Y ese 9 podemos verificar a quién pertenece rápidamente aquí y pertenece a esta persona. Entonces, en el último ejercicio que viene quedando, que es este ejercicio de concatenar, yo quiero unir lo que es nombre y apellido de cada una de estas personas. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Pues sería la siguiente función. Utilizando la función, aquí abajo se lo especifico, la función concat o la función concatenar. Entonces, yo utilizo la función concat. Lo que sea favorito. Entonces selecciono el primer nombre, le pongo un punto y coma y selecciono el segundo. Y ahí puedo poner el punto y coma. Y si yo autodesplazo
se va a dar cuenta que en algunos casos le va a aparecer el segundo nombre y apellido pegado. Entonces lo que debo de hacer es intermedio aquí, coloco punto y coloco un espacio en blanco entre la comilla. Ese error que me acaba de dar es porque en vez de punto y coma puse dos puntos. Y de esa manera en esta esquina lo dejo presionado y puedo autodesplazar. Y de esa manera ya tengo todos esos ejercicios realizados de la forma correcta. Entonces algo que deben tener en cuenta es que dependiendo la configuración de su SUSE aquí en esta pantalla, puede ser que se utilice lo que es dos puntos, o sea punto y coma, o solamente sea coma, dependiendo de la configuración de su SUSE. Y eso es lo que deben realizar en esta asignación, utilizando las funciones básicas de C.